El tiranosaurio Rex fue uno de los depredadores más temibles que ha existido sobre la Tierra, con un tamaño colosal, dientes afilados y mandíbulas tan robustas que podían aplastar un vehículo. Este famoso carnívoro reinó en los valles boscosos de los ríos en el oeste de América del Norte durante el período Cretácico tardío, hace aproximadamente 68 millones de años. Se han encontrado fósiles de T-Rex en diversas formaciones geológicas que corresponden a las últimas etapas del Cretácico tardío, entre 72.7 y 66 millones de años atrás. Fue el último representante conocido de los tiranosaurios y uno de los últimos dinosaurios no aviares antes de la extinción masiva del Paleógeno. El tiranosaurio era un carnívoro bípedo con un cráneo gigantesco, equilibrado por una cola larga y pesada, y grandes y fuertes patas traseras. Sus extremidades delanteras eran cortas pero extraordinariamente potentes para su tamaño y contaban con 2 garras. El espécimen más completo conocido llega a medir entre 12.3 y 12.4 metros, o 40 a 41 pies de longitud, aunque estimaciones más recientes sugieren que el tiranosaurio podría haber alcanzado longitudes de hasta 13 metros, o 43 pies, con una altura en la cadera de 3.7 a 4 metros y un peso de aproximadamente 8.8 toneladas. Aunque otros terópodos pudieron haber sido similares o incluso más grandes, el T-Rex sigue siendo uno de los mayores depredadores terrestres conocidos, con una fuerza de mordida estimada entre 35.000 y 57.000 newtons en sus dientes posteriores, siendo la más poderosa entre todos los animales terrestres. El tiranosaurio Rex probablemente fue un superdepredador que cazaba a drosaurios y otros herbívoros, así como posiblemente algunos ceratopsianos. La discusión sobre si el tiranosaurio era un superdepredador o un carroñero ha sido un tema de debate en paleontología, y hoy la mayoría de los expertos acepta que cumplía ambos roles. Los primeros restos identificados de lo que ahora se conoce como Tyrannosaurus Rex fueron hallados en 1874 por Arthur Lake cerca de Golden, Colorado. En la década de 1890, John Bell Hatcher recolectó elementos postcraneales en el este de Wyoming. Inicialmente, se creía que estos fósiles pertenecían a una especie diferente, pero más tarde se clasificaron como T-Rex. En 1892, Edward Drenker Cope descubrió fragmentos vertebrales que pensaba que eran de un ceratópsido, pero que eventualmente se identificaron como terópodos. Henry Fairfield Osborn hizo la conexión entre los restos de T-Rex y otros tiranosaurios en 1917. En junio de 2000, el Instituto Black Hills encontró aproximadamente el 10% del esqueleto de un tiranosaurio en un sitio que podría haber sido la localidad original de algunos fósiles previamente descubiertos. Brown, un curador del Museo Americano de Historia Natural, encontró el primer esqueleto parcial de T-Rex en Wyoming en 1900 y otro esqueleto en Montana en 1902, lo que llevó a Osborn a nombrar oficialmente a la especie en 1905. El nombre genérico proviene de las palabras griegas tiranos, tirano, y sauros, lagarto, y rex significa rey en latín. El T-Rex no era el único dinosaurio con brazos relativamente pequeños. Muchos de sus primos terópodos, que eran en su mayoría carnívoros, también presentaban esta característica. Un estudio de 2021 sugirió que los terópodos que rompían huesos, como el T-Rex, desarrollaron brazos más pequeños para evitar morderse entre ellos al alimentarse. Además, John Hutchinson propuso que la evolución de cabezas más grandes y una postura bípedo llevó a un uso reducido de las extremidades anteriores, resultando en brazos menos desarrollados en comparación con el resto del cuerpo. Sin embargo, esta idea sigue siendo objeto de investigación y el verdadero propósito de los brazos del T-Rex aún no está completamente claro. En cuanto a su velocidad, Tyrannosaurus era un carnívoro robusto, por lo que es poco probable que pudiera correr tan rápido como otros terópodos. Algunos estudios sugieren que podría haber alcanzado velocidades de hasta 45 km por hora, mientras que investigaciones más recientes calculan un rango más moderado entre 24 y 40 km por hora. Estos hallazgos indican que su estructura física limitaba su velocidad máxima, lo que sugiere que el T-Rex era más eficiente en caminar que en correr. También tenía características inusuales entre los terópodos, como una larga cola que podría haber mejorado su equilibrio. Sus bulbos olfativos eran grandes, lo que sugiere un agudo sentido del olfato,
comparable al de los buitres modernos, permitiéndole detectar cadáveres a grandes distancias. Esto sugiere que el olfato era fundamental en su comportamiento y caza. Respecto a las plumas, aunque se han encontrado evidencias de que muchas aves y dinosaurios primitivos tenían plumas desde el Jurásico, la cuestión de si el T-Rex también las poseía es debatida entre los paleontólogos. Un pariente cercano del T-Rex hallado con una capa de plumas plantea interrogantes sobre su apariencia. Sin embargo, la presencia de escamas en algunos fósiles sugiere que el T-Rex probablemente tenía una combinación intermedia de características escamosas y plumosas. Además, se ha descubierto que el T-Rex tenía la mordida más poderosa de cualquier animal terrestre conocido, lo que le permitía aplastar huesos y consumir grandes presas. Su visión binocular, que le otorgaba una percepción de profundidad superior a la de muchos depredadores modernos, sugiere que se adaptó tanto a la caza como al consumo de carroña. A pesar de la evidencia de canibalismo entre algunos ejemplares. El tiranosaurio Rex fue sin duda uno de los depredadores carnívoros más grandes y temidos que jamás haya existido en la Tierra. Su impresionante tamaño, que podía alcanzar hasta 12 metros de longitud y una altura de alrededor de 4 metros en la cadera, lo colocaba en la cúspide de la cadena alimentaria durante el período Cretácico. Este gigantesco dinosaurio no solo se destacaba por su tamaño, sino también por su formidable fuerza y adaptaciones evolutivas que lo hacían un cazador excepcional. La discusión sobre su papel como depredador o carroñero ha intrigado a los paleontólogos durante décadas, pero muchos coinciden en que el T-Rex poseía un comportamiento oportunista, capaz de adaptarse a las circunstancias de su entorno. El T-Rex podría haber cazado en solitario o en pequeños grupos, dependiendo de la situación y de la disponibilidad de presas. Esta flexibilidad en su estrategia de caza lo hacía un competidor formidable en su ecosistema. Los restos fósiles de T-Rex han sido hallados en diversas formaciones geológicas y su estudio ha revelado no solo su morfología, sino también indicios de su comportamiento. Las marcas de dientes en los huesos de otros dinosaurios han proporcionado evidencia de que el T-Rex no dudaba en canibalizar a sus congéneres, especialmente en momentos de escasez de alimentos. Es un ejemplo fascinante de cómo la evolución ha moldeado a un depredador para convertirse en el dinosaurio carnívoro más temido de su época. Su historia continúa capturando la imaginación de científicos y entusiastas, y su legado perdura en la cultura popular, donde se le presenta como el único e indiscutible rey de los dinosaurios.